si es que ustedes se cuidan, entonces todo eso, ese cuidado que usted tiene va a ser también de igual manera para toda su familia, ¿no? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a socializar, como se les comentaba la semana anterior, tenemos la socialización de módulos y sílabos y también de cuando nosotros tenemos las tutorías. En la clase anterior nosotros sí vimos ya cuando teníamos las tutorías académicas, que yo ya les comenté, ya les socialicé. Vamos nosotros a tener las tutorías académicas los días jueves a las 18 horas. Persona que desee realizar un refuerzo de una clase, quieran presentar tareas o quieran realizar una clase virtual, no hay problema, me avisan sin ningún inconveniente para nosotros poder hacer nuestras tutorías académicas, ¿sí? Recuerde, va a ser los días jueves a las 18 horas. Las clases, tal vez si es que algún estudiante no entró a la primera clase, nosotros vamos a tener los días lunes y martes en horario de 7 a 8 de la noche, el lunes y de igual manera el martes, ya que nuestra materia tiene una carga horaria fuerte en la cual nosotros tenemos autorizado de acuerdo a los entes rectores o coordinación que se les debe dar 2 horas de clases virtuales, ¿sí? Entonces vamos a empezar esta clase. Ustedes saben que nuestra materia es bases de datos avanzada, por lo tanto ustedes ya tuvieron un semestre de bases de datos 1 en la cual ya cada uno de los conocimientos con respecto a esta materia ya debe estar en sí cimentado. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya debe saber qué es una base de datos, qué es una entidad, qué es una relación, cuáles son los tipos de relaciones, qué es un atributo, cuáles son las claves primarias, claves secundarias, cuándo hacer una relación. Entonces, todo eso me supongo que ya debe estar cimentado aquí en su cabecita, ya que esas clases son muy importantes. Recuerde que una materia de base de datos avanzado parte desde la clase, perdón, desde base de datos 1, en la cual estos conocimientos ya deben estar listos para ponerlos en práctica en esta materia en la que nosotros vamos a dar inicio, ¿sí? También el día de hoy vamos a empezar socializando lo que es sílabos, módulos. Se acuerdan que yo la semana anterior todavía no, la primera clase todavía no estaba lista esa aula virtual. Yo les comenté que podían ustedes ya revisarla y están activas cada una de las tareas que ustedes tienen que realizar, los contenidos, están listas ya la unidad 1 para que usted vaya realizando las actividades. Recuerden que esas actividades las deben realizar en fechas topes. Eso quiere decir que verifiquen desde cuándo a cuándo está habilitada cada una de esas actividades. Son actividades muy sencillas, muy fáciles de realizar. Bueno, va referente a cada uno de los contenidos que vamos a ver nosotros en las unidades, pero recuerde que también lo más importante es que usted también acceda a las clases virtuales, ya que aquí vamos nosotros a ir practicando. Los que tienen un computador, vamos a ir practicando y vamos a ir trabajando en el lenguaje o en la aplicación SQL Server, ¿sí? Es una aplicación no muy difícil de utilizarla. Me supongo que en el semestre anterior me parece que sí me contaban que ya trabajaron con un programa. No me acuerdo el nombre de la aplicación en la que trabajaron, pero este semestre vamos a empezar con SQL Server. Entonces, vamos a ver si es que ustedes ya trabajaron con esta aplicación. Entonces va a ser más fácil el entrar ya o el avanzar con la materia en sí de lo que es base de datos avanzada. Voy a compartir pantalla para poder visualizar lo que es los módulos y también el sílabo de nuestra asignatura. Vamos a ver cada uno de los contenidos que nosotros tenemos para desarrollar en este semestre. Ya, denme un ratito nomás que está un poquito lento mi internet. Vamos a continuar, ¿sí? Tal vez alguien de ustedes ya ingresó al aula virtual, tal vez hay alguna pregunta, alguna duda que tengan que realizarla. Díganme nomás en estos momentos para poder ayudarles con eso. Como ustedes ven, ahorita nosotros estamos ya en el aula virtual de tercero. Vamos a ingresar a nuestro módulo que es base de datos avanzada. Ya tenemos nosotros aquí habilitado toda la unidad 1 para que usted lo vaya desarrollando. Tenemos ya la unidad 1, en la cual el tema principal son las sentencias SQL. Ese tema en sí va englobado con lo que son sentencias de DL, sentencias de ML y también recuperación avanzada de datos. Esta unidad está formada por 3 temas o tiene 3 temas muy importantes en los cuales nosotros sabemos que las sentencias de DL
son aquellas en las cuales nosotros empezamos ya con la creación o con la utilización de sentencias para empezar a diseñar una base de datos y poder crear cada una de sus tablas, de las vistas, utilizar cada una de las sentencias con su sintaxis para poder empezar ya a realizar aplicaciones de base de datos en lo que es el SQL Server que vamos a trabajar en este semestre, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la que acabo de mencionar? ¿No? ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Bueno, voy a asumir que está entendido. Vamos entonces primero a revisar nuestro sílabo, ¿sí? Al momento que nosotros damos un clic en el link, vamos a poder descargarnos el sílabo de la asignatura y vamos a ver cuántas unidades mismo tiene esta asignatura. Bueno, este módulo ya está enviado a coordinación, por lo tanto, por eso ya nos indicaron de que ya podíamos subirlas al aula virtual, ¿sí? Aquí está nuestro sílabo. En este sílabo nosotros podemos ver que tenemos 168 horas de clases al semestre, los cuales van divididos en horas de clase. Tendremos 108 en teóricas, 74 y en prácticas 34. Obviamente estas horas prácticas van a ser las que ustedes van a realizar en casa, ya que estas prácticas son las que nosotros realizábamos en clases presenciales, entonces está tomada en cuenta eso, ¿no? Las horas de aprendizaje autónomo, es decir, cuando usted realice alguna actividad, algún trabajo con sus compañeros, va a ser de 60 horas. Vamos a tener de tutoría 28 con los estudiantes que deseen reforzar conocimientos y las individuales que son 32, ¿sí? Esta materia va enlazada con base de datos 1. Miren, aquí la tenemos, ¿no? Es base de datos 1, la materia con la que nosotros estamos, va de la mano, mejor dicho. Si usted sabe base de datos 1, puede avanzar a base de datos avanzada, valga la redundancia en este caso, ¿sí? Tenemos la descripción de la asignatura, que la base de datos avanzada es una asignatura que pertenece a la carrera de desarrollo de software, como ya lo sabemos, que está desarrollado para que los alumnos puedan aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura en teoría y en laboratorio, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere al laboratorio, espero que cada uno de ustedes, me parece que sí me comentaron que sí tenían computadoras en los cuales vamos a poder instalar ya la aplicación y puedan realizar la práctica tranquilamente, ¿sí? Recuerde que si nosotros estuviéramos en una clase presencial, las horas de práctica son muy importantes, ya que usted practica y va a empezar a realizar aplicaciones de base de datos. Nosotros tenemos los objetivos de nuestra asignatura, que es diseñar modelos de entidad-relación de nivel medio de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos, y mediante un enunciado de creación de una base de datos, usted va a poder realizar relacionar cada una de estas bases de datos, a ver qué tipo de relación tiene, si es de uno a varios, de uno a muchos, entonces de acuerdo a lo que ustedes ya tienen el conocimiento adquirido en la asignatura de base de datos 1 que tuvieron en el semestre anterior. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Aplicar sentencias de SQL para crear base de datos y realizar operaciones en esas bases de datos. ¿A qué se refiere con las operaciones en las bases de datos? Es decir, modificar un campo, eliminar un campo, insertar campos en una tabla. Entonces, todo eso es lo que se refiere a operaciones en las bases de datos, ¿sí? Vamos entonces a ver qué tenemos nosotros en la unidad número 1. En la unidad número 1, como ya está en el aula virtual habilitado, ustedes saben que estamos hablando de lo que son las sentencias SQL. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta unidad? Que es utilizar las sentencias de SQL para crear bases de datos. Los temas que abarca esta unidad o que engloba el primero es de sentencias de DL, que son de lenguaje de definición de datos, las sentencias de ML, que son lenguaje de manipulación de datos, y la recuperación avanzada de datos. Esto quiere decir que cuando usted ingresa los datos a una tabla, usted de eso obtiene un resultado, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando quieren hacer una consulta, yo que sé de todos los empleados que trabajan en Quito, entonces todo lo que nosotros estamos ingresando por instrucciones, la base de datos nos entrega un resultado que va a ser el listado de todos los empleados que trabajan en Quito, ¿ya? A eso se refiere con la recuperación avanzada de datos. Índices también, que son sentencias que nosotros tenemos que utilizar para realizar todo lo que está referente al lenguaje de definición de datos. Vamos entonces con la unidad número 2,
que es la programación en Transact SQL. ¿Sí? Aquí ya vamos a empezar nosotros a programar, vamos a aplicar la programación en el lenguaje para realizar las tareas que nosotros tenemos definidas de las bases de datos, ¿sí? ¿Qué temas abarca? Fundamentos de programación. Aquí nosotros empezamos ya a crear lo que es triggers, lo que es vistas, procedimientos almacenados y también funciones, script y lotes. Todo esto es un lenguaje de programación, ¿no? Vamos con la unidad número 3. En la unidad número 3 nosotros tenemos la programación avanzada en SQL, ¿sí? En cambio, acá nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es los cursores de Transact SQL, las transacciones y también el manejo de XML, que ya va enlazada a la base de datos con un lenguaje también de programación. Cuando nosotros trabajamos con bases de datos, nosotros también sabemos que debemos utilizar o debemos realizar una seguridad de base de datos. Para eso nosotros creamos copias de seguridad, realizamos respaldos de las bases de datos. Entonces, eso es todo lo que engloba lo que es la unidad 4, que es la introducción a la seguridad de las bases de datos, las copias de seguridad, restauración de las bases de datos y restauración de copias de seguridad, ¿sí? Entonces, todos estos temas que nosotros acabamos de ver está englobado o está formado por 4 unidades, las cuales nosotros los vamos a ver en este semestre en lo que es bases de datos avanzada, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez con lo que acabamos de observar? No. Vamos entonces nosotros a ver, porque además para que nuestros estudiantes también puedan trabajar con cada una de las unidades o los temas que tenemos nosotros en los sílabos, que son las planificaciones o los temas con los que vamos a trabajar, también nosotros tenemos diseñados los que son los módulos, ¿sí? Entonces, ¿este módulo qué es? Este módulo es una ayuda para que el estudiante pueda revisar los contenidos que se van a ver en todo este semestre, ¿sí? Vamos a abrir entonces nuestro módulo de base de datos y vamos a ver aquí ya no tenemos solamente temas concretos, sino que ahora ya tenemos conceptos, es decir, un módulo más o menos es el libro en el cual usted va a poder ver todos los contenidos ya con conceptos, con títulos, con subtítulos que usted va a poder ya utilizar para este semestre. Son de ayuda o de apoyo para el estudiante, ¿sí? Esta materia nosotros dictamos, como saben ustedes, en la mañana y en la tarde. Bueno, yo soy la docente de la noche, perdón, y el ingeniero Camana es el docente de la mañana, ¿sí? Entonces, a mi cargo está en la noche base de datos avanzada. Aquí nosotros ya podemos observar, tenemos, ya saben, la presentación, tenemos el índice, miren, y aquí sí en el índice ya va todo lo que va relacionado con cada uno de los temas de las unidades, ¿sí? Pueden ver, nosotros tenemos una guía práctica, una evaluación también que usted pueda realizarle y toda la bibliografía que se utilizó para realizar este módulo de nuestra asignatura. Entonces ahí tenemos el índice y aquí empezamos ya con la unidad 1, cuáles son los objetivos. Vamos hablando ya de lo que es las sentencias de DL, que era nuestro primer tema, que va enlazado en nuestra aula virtual, como ustedes ya lo pudieron visualizar, ¿no? Entonces, los DDL es un lenguaje de consulta estructurado que nosotros utilizamos ya para empezar con nuestra programación, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando trabajamos con un lenguaje de definición de datos, podemos utilizar estas instrucciones que son muy importantes, que ustedes también ya los han de haber visto, me supongo, el semestre anterior. Tenemos el create, el drop y el alter, que son instrucciones que siempre se utilizan para la creación de base de datos. El create, obviamente, ya sabemos qué significa, significa crear, que lo utilizamos para crear nuevas tablas, campos de índice. El drop es para eliminar tablas de índices y el alter está utilizado para modificar. Esas son las instrucciones DDL que nosotros vamos a ver ya en nuestra clase para poder seguir avanzando con cada uno de los temas que tenemos planificados para este nuevo semestre.
¿Alguna pregunta, chicos? Parece que estuviera dando la clase yo solita, nadie responde, nadie dice nada, nadie activa su cámara, solo Saúl tenía activada su cámara, pero ya se arrepintió. A ver, chicos, cuéntenme. ¿Qué les parece todos los campos que acabamos de ver? Todos los contenidos, los temas, las unidades que están listas ya para empezar con nuestra clase. Está claro, ¿no es cierto? Creo yo que sí está claro. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí está, Sí, sí está claro. Ya. Ahora Sí, vamos a sí. ver si está muy claro como ustedes me lo dicen. Ya, vamos a ver entonces cuáles son los contenidos que ustedes tuvieron para saber de dónde arrancamos, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos que ustedes utilizaron o trabajaron en el semestre anterior con base de datos? Base de datos 1 me parece que se llama la materia. Cuéntenme. Así vamos a ver, vamos así, van a decirme en serio qué aprendieron, qué tal les fue con la materia y todo eso para saber de dónde podemos arrancar. Porque si usted no tiene lo que es las bases de lo que es no sabemos qué es una base de datos, no sabemos qué es una entidad, no sabemos qué es un atributo, no sabemos qué es una relación, entonces estamos perdidos porque desde ahí partimos todo, ¿sí? Entonces yo asumo que todos esos conceptos de definiciones ustedes ya lo saben, ya lo sabemos. Henry tal vez me puede ayudar indicando algo como representante del curso vitalicio. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Henry. Ahora le digo don Henry porque sinceramente me siento un poquito rara. ¿Por qué? Porque sí, porque el respeto. No, no, tranquila, como usted guste, no se preocupe. Ya, a ver. O dice, eso no le hace al monje, simplemente la simplicidad de Exacto, las muy cosas. bien, sin es que el respeto nada más. Ya, Así es. dígame, Henry. A ver, lo que nosotros vimos el semestre pasado fue la situación un poco en SQL, cómo hacer la base de datos de algunas empresas que nos pedían y todo, pero fue una base rapidito, o sea, casi las últimas clases, donde Ya, nos pedía asimismo hacer facturas, nombres que metan en la base de datos, cómo ingresar en el programa, pero nada más en ese sentido. Eso es lo ya, que yo le puedo explicar. De ahí lo normal de lo que venía como materia anterior, que fue la base de datos, entonces no creo que pase más de eso. ya, listo. Muchas gracias, Henry. Ya, entonces, ¿creen que están listos para crear una base de datos en estos momentos? ¿O debemos hacer un recuento para que usted sepa cómo tenemos que realizarlo? Para mí, ingeniera, creo que no estamos tan aptos para hacer eso, sino creo que nos hace una retroalimentación. Sería mucho mejor, bueno, de mi parte. Ya, muy bien, Jorge, muchas gracias. Creo A que ver, de ¿alguien los más? demás compañeros también han de pensar lo mismo, supongo. Pero no quieren hablar. Ya, muchas gracias, Jorge. Sí, buenas Excelente. noches. Yo también estoy de acuerdo a hacer Ya. un recuento así, porque no es que estemos tan ágiles en la situación. Ya, como ustedes saben, al momento de que trabajamos nosotros con una base de datos, lo que necesitamos es práctica, ¿no es cierto? Pero además de la práctica, usted debe saber qué hace cada instrucción, para qué sirve, para qué lo utilizamos. A ver, por ejemplo, alguien me puede decir qué es una entidad, pero sin consultar en el celular, así ahorita de una. ¿A qué le llamábamos entidad? ¿Qué le decía a usted entidad cuando creaba una base de datos? ¿Qué era la entidad? ¿Qué tenía esa entidad? A un objeto que tenía atributos. Ah, muy bien, ya la entidad tiene atributos. Excelente, muy bien. Por ejemplo, de una tabla, lo más sencillo, de matriculación. ¿Qué entidades tendrá esta tabla? Perdón, esta base de datos. Nombres, código. Ya, códigos. yo solita ya les dije la respuesta. Las entidades son las tablas que nosotros utilizamos para empezar a realizar una relación de uno a uno, de uno a varios o de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, estas entidades, como por ejemplo, si yo les pongo el ejemplo de una base de datos de matriculación, ¿qué nomás entraría en esa base de datos de matriculación? Entraría estudiantes, entraría docentes, entraría asignaturas, ¿no es cierto? Esas son nuestras entidades. La entidad docentes, pero ahora Darwin me decía que tenían atributos, muy bien, entonces de la entidad
Estudiantes, ¿qué atributos tendríamos ahí? O también los conocemos como campos. Vamos, señor Calvache, a ver. Nombres. Muy bien, nombre del estudiante, cédula de La identidad, cédula, exacto, el fecha de código de... nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los atributos de nuestra entidad de estudiantes. Muy bien. Y ahora la entidad docentes, ¿qué atributos tendría? Igual nombre del Ya, muy docente. bien, son los datos informativos de cada una de las... Nosotros, obviamente, ya vamos a pensar. Tengo mi base de datos que se llama matriculación, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito las entidades que vamos a identificar para poder realizar la relación para la base de datos. Ya tengo estudiantes, entonces, ¿cuáles son los atributos? Los datos personales, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Ahora, de los profesores o de los docentes, de igual manera, en este caso necesitaría los datos personales y además de eso saber a qué semestre dan clases o qué asignaturas dan, ¿no es cierto? Ahora, también nosotros necesitaríamos una base, una tabla o una entidad también que se llame ¿qué? Me faltaría una tabla más, una tabla importante. ¿Cuál sería ahí? Ya tengo estudiantes, ya tengo docentes. ¿Será una tabla asignaturas? Porque cuando ustedes se van a matricular, ¿no es cierto? Por ejemplo, dado el caso que usted esté adelantando materias o tal vez haya arrastrado una materia, al momento de matricularse a usted le dicen en qué materias nomás va a recibir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes ahorita están en tercero, creo que reciben 5 materias, si no me equivoco. Entonces, usted coge esas 5 materias y de arrastre le dan otra materia más. Entonces, eso debemos saber qué asignaturas nomás usted va a poder coger si es que está adelantando o arrastrando una materia. Entonces, cada una de estas entidades lo que nos permite es identificar los atributos que vamos a tener al momento que vayamos a realizar una relación de nuestra base de datos. ¿Está entendido lo que acabamos de ver? ¿Sí está claro? ¿Está o necesitan alguna explicación adicional? Si alguien no lo entendió, me avisa nomás. Repetimos. Ya cuando empecemos a realizar ejercicios lo van a entender más claro, ¿ya? Vamos a ver, Darwin, ¿está entendido lo que acabamos de ver? No, ¿y qué puede repetir, por favor, la última parte? Ya. Cuando nosotros creamos una base de datos, recuerden que siempre para las bases de datos, yo me supongo que la docente anterior les daba un enunciado, ¿no es cierto? De ese enunciado, usted tiene que identificar cada una de las entidades. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de una base de datos, como por ejemplo puede ser hospital, ¿ya? Tengo una base de datos que se llama hospital. Ahora, esta base de datos hospital, ¿qué entidades yo le podré poner para poder relacionar nuestros datos y que nos entreguen información a los usuarios en este caso? ¿Qué entidades podrá tener una base de datos de un hospital? Paciente. Muy bien, paciente. En paciente ya sabemos qué atributos vamos a tener, que son los datos personales del paciente. Muy bien. Ahora, ¿qué otra serían entidad más? estaciones de emergencia o... Muy bien, sala de emergencia. Muy bien, sala de emergencia o Doctores. urgencias creo que les llaman ahora. Muy bien, ¿qué otra entidad más? Doctores. Muy bien, médicos, los médicos que trabajan, porque para hacer alguna cita médica o algo debemos saber qué docentes, perdón, qué doctores o qué especialistas van a atenderlos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más necesitamos? El historial clínico también Muy bien, el historial clínico, porque si usted ya va, por ejemplo, al hospital regional, entonces ahí les abren una ficha, entonces en esa ficha deben verificar cuándo ha sido su última visita y a qué ha venido, ¿no es cierto? Así más o menos es el sistema del IES en este caso, si es que tal vez ustedes se han ido a hacer atender en el IES. Muy bien. ¿Qué más podría tener? ¿Qué otra entidad? Ya tenemos pacientes, ya tenemos médicos, ya tenemos una sala de emergencia, una muy importante. ¿Qué pasa si es que el paciente, yo qué sé, se rompió el tobillo del pie? ¿Creen que le pueden dejar así sin medicamentos o qué necesita? ¿Dónde Medicina. están los medicamentos? En la Medicina. farmacia. Muy bien, en la farmacia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es lo que engloba
Todo lo que nosotros tenemos ahí son los atributos que vamos a tener, ¿no es cierto? Con los que vamos a trabajar, los atributos de esa base de datos. Muy bien, nosotros ya sabemos cómo identificar las entidades. Está claro ahorita cómo identificar las entidades, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros cómo identificar las entidades. Ahora ustedes ya me dieron también atributos de cada una de esas entidades o de esas tablas. Y ahora, ¿cómo sé yo cuál es mi clave primaria? ¿Dónde se aparece esa famosa clave primaria en mi entidad? ¿Sí sabemos cuáles son las claves primarias? ¿No? Ya, la clave primaria es el código principal que tiene una entidad. Como por ejemplo, ¿cómo identificamos, yo que sé, de un estudiante? ¿Cuál creen que debe ser su clave primaria o su único código? Porque ese código no puede repetirse, debe ser único El para número que de esos cédula. datos... Muy bien, el número de cédula, excelente. Y ahora, ¿cuál será la clave primaria en el caso de farmacia? ¿Cuál creen que sería la...? El RUC. La cédula mismo es. Pero no, verán que en farmacia manejo medicamentos, no puedo utilizar cédula como clave primaria. Podría ser el de producto. Ya, el código, vamos Brian, muy bien. El código del producto, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo creen ustedes que en las farmacias venden los medicamentos? Ellos tienen un código y ese código verifican si es que está en bodega el medicamento. Me dice, sí, sí tengo, entonces ahorita le despacho. Si no, caso contrario, ya no tienen ese medicamento, entonces quedaría fuera el medicamento, ¿sí? Entonces, esas son las claves primarias. El identificar el código principal con el cual nosotros podemos buscar esa información. Yo sé que del paciente solamente ingreso el número de cédula y ya se me va a cargar los datos, ¿no es cierto? Como es en el registro civil. Ahora, de igual manera, si es que me voy a la farmacia y digito un código, el código que está ya dado para cada uno de los medicamentos, entonces ahí me va a salir que el código está en bodega o ya no lo tienen. Entonces, todo eso es la identificación de lo que es la clave primaria. Todas las entidades tienen una clave primaria que esa va a ser la referencia de la cual nosotros vamos a empezar a buscar la información en una base de datos, ¿sí? Ahora, ¿ustedes han escuchado también cuáles son las claves foráneas, tal vez? ¿No? ¿De dónde salen las claves foráneas? ¿De dónde se aparecerán esas famosas claves foráneas? No sale de la clave principal. Ya, muy bien. Sale de la relación que tienen las tablas. Desde una clave principal a otra tabla, esta clave principal se transforma a clave foránea, ¿sí? Es decir, va añadida en otra tabla nueva. Esa es una clave foránea. Al momento que nosotros realizamos la relación, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Tenemos relaciones, ya les repetí como 3 veces incluso, de uno a uno, de uno a muchos y de varios a varios. Entonces, cuando relacionamos nosotros esas tablas, el campo primario, la clave primaria, pasa a la tabla a formar como campo foráneo o clave foránea, ¿sí? Todo eso ya vamos a verlo con un ejemplo para que usted me pueda entender. Sí, pero por lo visto, hasta el momento, lo que nosotros tenemos que hacer es plantearnos bases de datos para que usted sepa identificar cuáles son las entidades y al momento de que usted ya identifica las entidades de esta base de datos, identificar los atributos de cada una de estas. Cuando nosotros utilizamos unos enunciados de creación de base de datos, ahí automáticamente se aparecen hasta ya las relaciones, sino es que usted solamente tiene que hacer es leer y volver a leer ese enunciado para que se dé cuenta cuáles son las relaciones, cuáles son las entidades y qué atributos utiliza cada una de estas entidades. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos, lo que estamos viendo ahorita? Ya, entonces con esto quiero enviarles un pequeño trabajito, ¿ya? Vamos a hacer una consulta de lo que son los temas básicos, o mejor dicho, las definiciones básicas al momento que nosotros trabajamos con una base de datos. ¿Alguien me puede decir qué es una base de datos? ¿Qué será una base de datos? Es una recopilación de información, Ya, de muy bastante bien. información. Excelente, Darwin. Muy bien. Es
en donde nosotros podemos recopilar información. Porque cuando decimos base de datos, quiere decir, a mí se me viene a la mente que es algo, un tema específico en el cual se va a almacenar un montón de información para que esa información nosotros luego la podamos ver mediante un programa en este caso, ¿sí? Nosotros como desarrolladores de software podemos imaginarnos eso. ¿No es cierto? Yo hablo de una base de datos y sé que una base de datos es aquella en la cual se va a almacenar un montón de información, pero ¿cómo se almacena esa información? Esa información la almacenamos nosotros, porque nosotros con nuestras instrucciones, con nuestras sentencias, con nuestra codificación, con el uso de la aplicación, que en este caso vamos a trabajar con SQL, entonces nosotros mismos somos los que vamos a almacenar esa información y esa información la vamos a presentar a los usuarios. Recuerden que hoy en día el trabajar con base de datos es muy importante. Incluso hay muchas personas que, como ustedes saben, se dedican a creación de base de datos, a manejar programas que utilizan las empresas y con eso dan información. Imagínense, y se hacen millonarios con eso las personas que tal vez les gustan mucho las bases de datos. Entonces pueden tal vez pensar en especializarse en esta carrera, ya que es muy importante. Igual, ustedes como saben, imagínense lo que es crear un programa, solamente un programa de facturación que vaya a una tienda, yo que sé, a una tienda a un mini market, ¿ya? Entonces, imagínense, solo con ese sistema de facturación, ¿cuánto creen que les cobran para que les den instalando en el computador y solo les enseñen el manejo? Porque los usuarios no necesitan saber programación, no necesitan saber nada de eso. Pero en cambio, el usuario es la persona que le dice, yo quiero mi base de datos con esto, quiero que tenga un logo, quiero que tenga también estos colores. Entonces, el usuario es el que nos dice a nosotros como desarrolladores de software cómo vamos a crear nuestra base de datos. Ellos solamente le explican a usted. Le dicen, yo quiero una base de datos. No, yo quiero un programa, porque ellos no saben nada de estos términos de los cuales nosotros estamos hablando. Le dice, yo quiero un sistema para facturación y que me permita facturar y yo saque, imprima y le entregue ya a la persona o al usuario que viene a comprar, porque yo ya no quiero facturar a mano. Ahora y ustedes ya saben, incluso hay la facturación electrónica, que ya automáticamente les llega la factura a su correo electrónico. O la mayoría de tienditas pequeñas que se utilizan por aquí, el sistema de facturación, ellos sí todavía están imprimiendo la factura, y entonces imagínense en cuánto creen que cuesta un programa de esos instalado solo en un computador. Creo que por lo más bajo será unos $600. Y así tendrán que dar mantenimiento cada año o cuando tengan algún inconveniente, usted como desarrollador de software tiene que ir a ver qué pasó con ese sistema, dejarlo funcionando y para que nuevamente el usuario siga y utilizando ese programa. ¿Sí? Entonces, todo eso debemos tomar nosotros en cuenta. Debemos saber que sí, las bases de datos, tal vez, no sé, ustedes qué les impulsó al seguir el desarrollo de software, les gustó la programación o tal vez las matemáticas, porque esta carrera viene con matemáticas, viene con base de datos, viene con programación. No sé, tal vez si ustedes siguieron informática en el colegio y por eso pensaron que esta carrera les gustaría mucho, porque recuerde que el hecho de utilizar o trabajar con base de datos y con programación, que ustedes también deben tener esas materias, entonces es de concentrarse, de entenderlo, de leer y releer para poder plantear el programa, para saber qué líneas de código necesita, qué instrucciones necesitará usted utilizar para realizar todo este proceso, ¿sí? Entonces eso quisiera saber si es que a todos les gusta programar, a todos nos gusta el hecho de pensar en el SQL y que voy a realizar instrucciones que me van a entregar resultados. ¿Qué les parece? ¿Sí les gusta programar a ustedes? ¿O por qué estamos aquí? A ver, cuénteme. Me parece que no les gusta. Yo le cuento, ¿ya? A ver, díganme, Henry. Al azar nomás es la situación. Al Sí, azar, ya. Muy bien. es que soy honesto. Claro, es verdad, es que de eso es lo que debemos saber nosotros. Incluso yo también quisiera saber todo eso, porque yo sé que
Así como hay estudiantes que sí les gusta programar, que sí les gusta crear base de datos, hay en cambio también estudiantes que les gusta crear documentos, que sus documentos cuando entregan los trabajos los entregan impecables. Tiene su título, tiene su texto bien justificado, le cambia el tipo de letra. Qué emoción que da revisar unos trabajos así. Pero en cambio hay otros estudiantes que no le cogen a mano, le hacen el trabajo, pero también me entregan el mismo resultado, o sea, me entregan bien resuelto, yo que sé, programas o codificaciones que se les envía como tareas. Entonces, todo eso debemos saber, ¿verdad? No a todos nos gusta programar, no a todos nos gusta el SQL, no a todos nos gustan las instrucciones, pero entre todo el grupo de trabajo sí debe haber pues una persona que le guste programar, una persona que le guste base de datos, a otra persona que le guste el diseño, le empiezan por ejemplo a programar, yo que sé, una aplicación en Java y dicen que tienen que hacer el ingreso con un usuario. Entonces recuerde que la interfaz de ese programa usted tiene que diseñarla. Entonces a usted yo qué sé, a mí me gusta programar, pero diseñar no. Entonces, al momento de diseñar, yo busco otra persona que le guste diseñar y le dicen, no, pues esos colores no quedan, esos colores no combinan, o el texto hazle más grande, aumentale el tamaño, cámbiale el tipo de letra. Entonces, de todo esto está hecho los famosos desarrolladores de software. No todos programan, no todos entienden el SQL, pero en cambio cada uno tiene su aptitud para estar aquí. No es el hecho solamente de que yo no sé cómo, pero lo que paso el semestre y voy a tener mi título. No, pero si es que a ustedes les pasa eso, pues lamentablemente les tengo que decir que cuando estén en cuarto semestre o en quinto, ya en quinto, ahí tendrán que aprender a programar. Ahí tendrán que crear su base de datos, porque ya les toca defender su trabajo. ¿Han escuchado eso de que si en 6 semestres que estuve en clases no aprendí nada, cuando desarrolle mi programa de tesis o mi proyecto de graduación, ahí será cuando yo aprenda a programar? Porque yo, como para mí no era tan importante, lo que yo necesitaba era solo pasar el semestre y no le tomaba mucha importancia a las materias tampoco. Entonces ya se pasó todos los semestres, me pasé, pues no me quedé ni a supletorios, nada. Pero en cambio, cuando llegó el proyecto de grado, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tocó? Autoeducarse, buscar información y desarrollar ese proyecto para que usted pueda graduarse y no se queden ahí truncados en un cuarto semestre. Ustedes ahorita están en tercero, entonces me parece que son solamente 5 semestres de esta carrera, ¿sí? Entonces todo eso debe usted plantearse y decir, no, pues a mí no me gusta programar, no me gusta base de datos, pero bueno, ahí le doy, voy a empezar, voy a trabajar, voy a poner atención, voy a presentar mis tareas y para que no tengamos inconvenientes y puedan salir tranquilamente con esta materia en este semestre, ¿sí? Como les dije al inicio de la primera clase que tuvimos, a mí antes que todo, docente, sí, soy docente, pero con los chicos o con los estudiantes a mí me gusta ser amiga, ya saben, pueden contarme cualquier cosa, avísenme, comuniquen. Lo que sí me molesta es que no me comuniquen que no van a ingresar a la clase o tal vez no pidan permiso. Yo sé que no son unos niños chiquitos, pero sí, recuerde que por asistencia pueden perder ustedes el semestre. Entonces, todo eso yo les digo, les pongo los puntos sobre las i, indicándoles todas estas pequeñas observaciones que nosotros tenemos que ver, ¿sí? ¿Está entendido, mis queridos chicos? Está bien, ¿cómo les parece la clase que vimos hoy? ¿Qué opinan? ¿Qué necesitamos? ¿Mejorar algo? ¿O cómo se sintieron ustedes? A ver, cuéntenme. Inge, una pregunta. Dígame, Darwin. ¿Cuáles nomás son las ramas que se desglosan del desarrollo de software? O sea, como usted estaba diciendo sobre el diseño, programación, Diseño la comunicación. gráfico. Uy, hay ¿Cómo? un montón que ustedes pueden utilizar. Recuerde hoy que hoy en día usted puede dar soporte técnico. Las computadoras se dañan pasando un día, creo. Entonces, también puedo hacer eso. Puedo especializarme en soporte técnico, en formatear computadoras, en instalar programas, en redes. En redes ustedes pueden realizar conexiones de Wi-Fi, de Internet. Recuerde que hoy en día sin Internet no somos nada. Entonces, todo el mundo está accediendo al Internet. Entonces, vean cómo es las redes, cómo tienen que hacer las conexiones. No es nada difícil. Y con eso ustedes van a encontrar un campo laboral abierto para ustedes. Ahora les trabajan en empresas, también si es que desean pueden hacerse docentes. O sea, hay muchas ramas que ustedes tienen que hacer, pero eso sí, meterse la idea firme de aquí de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me gusta, qué es lo que usted puede hacer. Como por ejemplo, yo decía, yo soy ingeniera en sistemas.
pues sí, me gustaba programar, me gustaba crear base de datos y todo en el semestre. Y recuerden que cuando se está uno en la universidad es el pasar el semestre, el ir con los compañeros y todo eso. Entonces las diversiones, ahorita ustedes no pueden hacer eso porque estamos así en clases virtuales. Pero bueno, esa es la vida del estudiante. Y al finalizar todo esto, yo estaba ya ya egresé de la universidad. Y por acá yo soy de Píllaro, entonces acá había una escuelita en la cual necesitaban un docente de computación. Entonces desde ahí me dediqué a la docencia. Yo ya no vi más, ya no vi ni arquitectura de computadoras, ya no vi redes, ya no se hizo nada más, no se avanzó con eso, se ha capacitado, pero para docencia, se ha realizado cursos y todo eso, pero en cambio me quedé con la docencia y de ahí ya no me he movido. Trabajo acá en una institución fiscomisional, soy igual docente y secretaria en una institución aquí en Píllaro y también trabajo en el instituto. Entonces sí me gusta mucho ser docente, el hecho de compartir mucho con ustedes, no solamente en el ámbito teórico, eso, pero también el saber de ustedes cómo se sienten y cómo van con cada una de sus asignaturas. Así es, chicos. Así que recuerden, ya están en un tercer semestre y vayan ya englobándose en algo, pensando en cuál es la especialidad que usted quisiera seguir, porque desarrolladores de software, ustedes ya saben qué materias son, qué asignaturas utilizan, para que usted pueda pasar cada uno de los semestres. Entonces ya con eso ustedes tienen que ir viendo cuál es la opción que ustedes pueden tener para luego conseguir un buen trabajo, el irse postulando, el ir realizando cursos, porque todo eso les ayuda, les sirve muchísimo, porque usted cuando quiere presentarse para un trabajo, recuerde que es lo primero que le piden, su hoja de vida. Y ahora mínimo usted debe tener unas 150 horas de capacitación para que pueda acceder a un cargo público. Ustedes ya salen con un título de tecnólogos, ya es un título de tercer nivel. También pueden postular, pero siempre y cuando usted tenga una hoja de vida. Siempre váyanse a cursos, sigan todo eso, que eso les sirve de mucho. ¿Alguna otra pregunta, Darwin? ¿Quedó su pregunta respondida? Sí, que muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces, mis queridos chicos, con eso finalizamos la clase del día de hoy, ¿ya? El día de mañana tenemos clases a las 7, de 7 a 8 de igual manera. Entonces ya, yo les iba a mandar el trabajo, pero el trabajo les envío mañana, mejor para que me presenten para la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña consulta de lo que son los temas básicos, de lo que usted debe saber, de lo que qué es una base de datos, qué es un atributo, qué es una clave primaria, qué es una entidad. Son cosas básicas que usted tiene que saber teóricamente para que los pueda aplicar en la práctica que vamos a realizar. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, todo eso vamos a ver mañana, vamos a reforzar algo de lo que ustedes han visto el semestre anterior para que quede un poquito más claro, ya con ejemplos claros vamos a ver lo que es la entidad, lo que son los atributos y todo lo que son claves foráneas y primarias, que es lo básico para que usted pueda empezar a realizar aplicaciones de bases de datos en SQL Server. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? ¿Todos registraron su asistencia? ¿Sí? Ya, si alguien no lo hizo, por favor, registre su asistencia en el chat. Muchas gracias. Entonces, con esto, mis queridos chicos, me despido. Nos vemos el día de mañana a las 7, ¿sí? Que tengan una linda noche. Hasta mañana. Gracias, y que hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.